Nunca he sabido bien por qué algunas noches la vecindad parece cambiar de olor, como si el aire se volviera más espeso, más pesado y más difícil de respirar. Yo siempre he pensado que cuando el cielo se pone de ese color entre naranja enfermo y gris muerto es porque algo malo está por ocurrir. Ese día fue uno de esos. El sol, si es que todavía era el sol, parecía retrasarse en ponerse, como si quisiera vernos sufrir desde arriba. Recuerdo haber despertado con una sensación rara en el estómago, no de hambre, esa la conozco demasiado bien, sino una punzada fría que se me movía como un gusano por dentro. La vecindad estaba más silenciosa que de costumbre. Era como si todos respiraran, pero nadie quisiera hacer ruido. Incluso mis pasos parecían sonar más fuertes, rebotando contra las paredes húmedas, con ese olor a encierro que solo aparece cuando algo maligno se acerca. Entonces lo vi. A Jaimito. Jaimito el cartero casi siempre llegaba arrastrando los pies, sosteniéndose la espalda, pidiendo que lo dejaran descansar. Pero ese día su figura estaba recta, demasiado recta, como si hubieran estirado sus huesos con cuerdas invisibles. Sus brazos caían sin movimiento a los lados, y sus ojos. Nunca había visto ojos así en una persona. No parecían mirarme, sino atravesarme, como si estuviera calculando algo dentro de mí que ni yo sabía que existía. Lo más extraño era que su piel parecía más seca, como papel viejo, con marcas oscuras que iban asomándose por su cuello como ramas. Pasó frente a mí sin detenerse. Sin emitir sonido alguno. Sin arrastrar los pies como solía hacerlo. Y lo peor. No traía cartas. El aire detrás de él estaba más frío, como si absorbiera el calor de donde pisaba. A cada paso, los perros callejeros que solían husmear por la entrada retrocedían con las orejas bajas, sin atreverse a ladrar. Ese fue el primer aviso. No supe entenderlo. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo que daba al patio principal, noté que las sombras se alargaban hacia un punto específico. La puerta de Don Ramón. Era como si toda la vecindad fuese un círculo y ese sitio el centro de gravedad. Olía raro. No a basura. No a humedad. Un olor como a metal viejo. Y algo más. Algo que olía a calor gastado, a algo que antes estaba vivo y ahora ya no. Quise acercarme, pero no pude. El cuerpo me temblaba. Los ladrillos bajo mis pies estaban tibios, a pesar del aire helado. Pensé que Don Ramón estaría adentro durmiendo, pero no escuché su respiración habitual, esa mezcla entre gruñido y suspiro cansado. Solo silencio. Vi algo movimiento dentro del cuarto, una sombra grande y lenta, como si alguien caminara arrastrando peso. Me quedé petrificado. Algo me decía que si me movía, aunque fuera 1 centímetro, esa sombra iba a voltear. Y no quería que me viera. Corrí hacia el otro lado del patio. Pasé frente a la casa de Doña Florinda, que tenía la puerta entreabierta. Desde adentro se filtraba el aroma habitual de café recién hecho. Pero mezclado con otro olor, uno más denso, como a madera quemada. El profesor Girafales estaba ahí de visita. Algo en el ambiente, sin embargo, me hizo pensar que ni siquiera él, con su voz siempre tan calmada, podría arreglar lo que estaba ocurriendo en la vecindad. Me escondí detrás de los barriles, intentando calmar la respiración. Pero el barril temblaba. Me tomó unos segundos darme cuenta de que no era yo quien temblaba. Era el suelo. Como si algo pesado caminara de nuevo por los pasillos. Escuché pasos arrastrados, lentos. No supe si eran de Jaimito o de otra cosa que se movía como él. Aún sin verlo, podía sentir su presencia. Una vibración en el aire, una presión en el pecho, un murmullo apenas audible que me hacía sentir que mis pensamientos no eran míos. De pronto escuché a Patty reír en su patio. Una risa suave, distraída.
Pensé en salir y avisarle que no era un buen momento para jugar afuera, pero antes de que pudiera moverme, la risa se cortó, como arrancada de golpe. Silencio absoluto. Un silencio que dolía. Entonces lo escuché. Un sonido como si alguien oliera el aire profundamente, tratando de identificar un aroma. Lento. Demasiado lento. Después, unos pasos se alejaron hacia el patio de Patty. No fui capaz de moverme. Todo mi cuerpo parecía de piedra. Mis uñas se clavaban en la madera astillada del barril. Mi corazón daba golpes rápidos contra mis costillas, pero yo apenas respiraba, temiendo que el aire me delatara. Pasaron minutos, tal vez horas. No lo sé. Cuando por fin junté valor para salir, el patio estaba vacío. No había rastro de Patty. Ni de su sonrisa. Ni de su sombra. Caminé hacia la entrada, y fue entonces cuando vi al señor Barriga y a Ñoño. Parecían preocupados, mirando alrededor como si buscaran a alguien. Quizás habían notado la ausencia de don Ramón o de Patty. Quizás habían visto a Jaimito moverse como si no fuera él. O tal vez habían escuchado ese sonido húmedo, profundo, que yo también había escuchado en la distancia, un sonido que no se parecía a nada que un ser humano debiera producir. Me acerqué un poco, sin que me vieran. Podía ver cómo Ñoño se encogía, aferrándose a la ropa de su papá, como si la vecindad entera lo mirara con ojos desconocidos. El cielo continuaba enfermo, cubierto por una nube que se arrastraba sin forma definida, como una mancha creciendo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Jaimito, parado en medio del pasillo, con la espalda hacia nosotros. Su cuello estaba inclinado de forma antinatural, como si su cabeza fuera demasiado pesada. Su ropa estaba arrugada, sucia, como si hubiera arrastrado su cuerpo por tierra húmeda. Y sus manos. Sus manos parecían más grandes, más huesudas. El señor Barriga dio un paso hacia él. Ñoño trató de detenerlo, pero no pudo. Yo quería gritar, pero mi voz no salió. Jaimito levantó la cabeza. Lentamente. Con un movimiento que no era humano. Y entonces supe que ya no estaba ahí para entregar cartas. Estaba ahí para algo más. Algo que no sabía cómo explicar. Algo que hacía que el aire de la vecindad se volviera imposible de respirar. Faltaba poco para que todos lo descubrieran. Muy poco. Nunca me voy a olvidar del instante en que Jaimito levantó la cabeza y nos miró. No fue un movimiento brusco ni violento. Al contrario, fue tan lento que parecía que su cuello protestaba con cada centímetro. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos. Sus ojos eran como pozos sin fondo, apagados y, aún así, llenos de una intención que no pertenecía a alguien que alguna vez había pedido descanso. El señor Barriga se quedó congelado. Ñoño intentaba esconderse detrás de él, pero algo en la postura del cartero hizo que hasta el aire se volviera sólido, imposible de atravesar. Yo apenas podía respirar. No sabía si correr o quedarme ahí parado como una estatua rota. Entonces, Jaimito dio un paso. Un solo paso. Pero ese paso sonó diferente, como si sus huesos fueran demasiado pesados o demasiado ligeros, como si dentro de él algo se moviera tratando de acomodarse. Con ese simple avance, el señor Barriga retrocedió automáticamente, empujando a Ñoño hacia atrás. Y yo di un brinco instintivo, escondiéndome detrás de la primera columna que encontré. No podía apartar la vista. Jaimito tenía la bolsa del correo colgando del hombro, pero estaba más inflada de lo normal. Como si dentro hubiera algo que se moviera. La tela parecía tensarse, y a veces se hundía en una forma que no lograba reconocer. Algo se agitaba adentro, como respirando. Y cada movimiento del bulto hacía que la bolsa se hinchara y contrajera de manera casi rítmica. En ese momento pensé en Patty. Mi estómago se apretó de un modo que nunca había sentido.
No sabía la verdad, pero mi mente la gritaba de todos modos. Sabía que debía alejarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado por el miedo y por una necesidad absurda de entender qué estaba ocurriendo. El cielo empezó a oscurecer más rápido de lo normal. Las nubes bajas parecían moverse hacia la vecindad, como si el aire mismo quisiera observar lo que iba a pasar. Todo estaba demasiado quieto. Ni un pájaro, ni un insecto, ni un suspiro del viento. Solo la bolsa del cartero, respirando. Fue entonces cuando apareció doña Florinda en la entrada de su casa. Seguramente había escuchado que alguien estaba ahí y esperaba ver al profesor Girafales conversando con el señor Barriga. Pero lo que vio la dejó inmóvil. Su mirada pasó del cartero al bulto que colgaba de su hombro, y luego a la puerta entreabierta del cuarto de don Ramón, donde todavía se veían sombras moviéndose suavemente, como si algo ahí también respirara distinto. Yo podía sentir que la vecindad temblaba. No físicamente, sino como si estuviera conteniendo el aire, esperando. El profesor Girafales salió detrás de ella, y aunque trató de mantener la calma, la palidez en su rostro lo delataba. Parecía entender algo que nosotros no alcanzábamos a comprender. Como si hubiera visto señales desde antes, pequeñas pistas que ahora tomaban forma. Y entonces, Jaimito abrió la boca. Pero no salió voz. Ninguna palabra. Lo único que se escuchó fue un sonido seco, profundo, parecido a la respiración de algo que no debería vivir en el cuerpo de un hombre. Un sonido gutural, arrastrado, que hacía vibrar el pecho y la garganta. Era como si intentara imitar el hablar humano, pero sin lograrlo. El profesor dio un paso hacia adelante, como si quisiera enfrentarlo. Pero Jaimito movió la cabeza en un gesto casi imperceptible, ladeándola hacia un lado como una criatura curiosa. Luego tocó la bolsa con una mano rígida, como si estuviera recordando que llevaba algo importante. El bulto dentro se movió. Doña Florinda, incapaz de soportarlo, retrocedió y cerró su puerta con un golpe seco. Yo sabía lo que significaba. Ya no iba a salir. No pensaba ayudar a nadie. Y, siendo sincero, yo tampoco sabía si podía culparla. El señor Barriga trató de tomar a ñoño y alejarse, pero entonces Jaimito dio un segundo paso. Esta vez, sus pies rasparon contra el suelo como si arrastrara algo invisible. Su sombra parecía más larga, demasiado larga para un cuerpo tan delgado. Algo en ella se movía con un pequeño retraso, como si no quisiera seguir sus órdenes. Ese fue el momento en que don Ramón apareció. No salió de su casa. Salió del pasillo contrario, como si hubiera estado huyendo desde antes. Su rostro tenía un terror que nunca le había visto. Ni cuando lo amenazaban con la renta. Ni cuando lo corrían. Ese miedo era diferente. Era miedo de algo que había visto y que ya no podía olvidar. Le bastó una mirada para comprender que lo que había en la vecindad no era Jaimito. Que lo que llevaba en esa bolsa no era correo. Se quedó quieto. Sin poder hablar, sin poder moverse. Sabía que si corría, sería peor. Pero Jaimito lo vio. Y la bolsa se agitó de nuevo, esta vez con movimientos más frenéticos, como si lo que estuviera dentro reaccionara ante la presencia de don Ramón. Yo quería salir corriendo, pero mis pies no respondían. Sentía que si me movía, si respiraba muy fuerte, si hacía cualquier ruido, esa cosa que se escondía en la bolsa iba a notarme. Y yo no quería que me notara. Entonces ocurrió lo inevitable. Jaimito dejó caer la bolsa al suelo. No se abrió. No hizo ruido. Pero lo que estaba dentro, lo que alguna vez había sido algo reconocible, se movió hacia el borde, presionando contra la tela hasta darle forma. Yo no puedo describir lo que vi. No porque no quiera, sino porque mi mente se niega a recordarlo con claridad. Era una forma humana. Pero torcida. Como si alguien la hubiera doblado para que cupiera.
El profesor Girafales retrocedió, temblando. Doña Clotilde apareció en su puerta, atraída por el sonido, pero cuando vio la bolsa, cerró los ojos y volvió a meterse sin decir palabra, como si supiera que nada podía hacerse. La temperatura bajó tan rápido que pude ver mi respiración. Y el cielo, que antes tenía ese color enfermo, ahora estaba totalmente cubierto, como si la noche hubiera caído de golpe. Jaimito inclinó la cabeza hacia don Ramón. Y avanzó. No corrió. No extendió los brazos. Solo caminó, decidido, como si la única razón por la que estaba ahí era él. Y don Ramón, que siempre había sido rápido para esquivar chanclazos, ahora estaba paralizado. No pude ver cómo terminó. Solo escuché un sonido ahogado, apenas un gemido. La vecindad entera reaccionó como si un trueno hubiera estallado dentro del patio. Las luces parpadearon. El cielo tembló. Y la bolsa del cartero dejó de moverse. Cuando el silencio regresó, Jaimito ya no estaba. Ni don Ramón. Ni el bulto de la bolsa. Solo quedaba la vecindad, oscura y helada, como si algo hubiera pasado reclamando lo que necesitaba. Yo no sé qué era esa cosa. No sé si todavía vive en Jaimito o si solo lo usó para entrar. Pero desde esa noche, a veces escucho pasos arrastrados por el pasillo, incluso cuando la vecindad está vacía. Y cada vez que veo una bolsa de correo abandonada, siento que algo adentro se mueve, esperando. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.